questions for Matías. Henry? Hola Matías, Henriquita con Scars and Spikes. Primero, ¿cuánto ha ayudado el proceso de la incorporación al equipo que esté acá Miguel, un jugador que conoces de la selección, y también pues en cuanto a la asociación en el campo? How does Miguel being here help his adaptation process to the team? La verdad que ayudó mucho. Al estar Miguel acá, la adaptación obviamente se hace más fácil, más rápida, y al tener un compañero de selección, como decías, es mucho más fácil la adaptación. The truth is, it helps a lot. Having Miguel here is helping with the adaptation process, as you said, national team teammate, so he's been helping me a lot. José? Felipe? Matías, ¿qué tal? José Prosopio, Latin Goles. Matías, ¿cómo puedes describir un poco tu experiencia por River Plate, el club argentino? ¿Y qué lección aprendes de esta experiencia que la puedes traer aquí a Atlanta United? How he can explain his time at River and how that will help him here with Atlanta United. Hola, José. No, la verdad fue una experiencia capaz no como uno esperaba,
pero yo siempre soy de las personas que dice que de todo se aprende. Fue una experiencia que me sirvió para aprender en una institución muy grande y nada, fue un paso muy importante para mi carrera. It was an experience that maybe wasn't the one that I expected, but I'm someone who believes that you can learn something from every situation. So it was an experience at a big club, and I learned a lot, and I can take lessons from that experience. ¿Qué tal? Felipe Cárdenas con The Athletic. Claramente el Tata en Paraguay es un personaje importantísimo. Él ha sido público con nosotros diciendo que le gustaría traer jugadores que conozcan la cultura de Miguel, siendo paraguayos idealmente, y ahora llegas vos. ¿Qué trae un jugador paraguayo a la cultura de un camerino? Y específicamente vos también. What he thinks a Paraguayan player brings to the locker room, especially in his case. Creo que la cultura paraguaya, y como decía el Tata también, es muy querido en Paraguay. Y lo que te trae la cultura paraguaya es que mucha garra, mucho comprometimiento y que, bueno, creo que es lo que el Tata hoy también nos pide un poco, y el fútbol paraguayo y el paraguayo lo vi así. As you say, Tata is very loved in Paraguay, and the Paraguayan culture, I think, is one that fights a lot, that's very committed. So those are things that also Tata speaks to us about. Hey, Jason Longshore from 92.9 The Game. Matias, how important has it been to have the support of your national team manager, Gustavo Alfaro? He's been very outspoken in how important you are to the national team and how much he believes in you. How has that helped you in your career? Que tanto te ayuda a tener la confianza y el apoyo del profe de la selección, que ha hablado mucho de que eres un jugador que le gusta y es importante. Antes de venir, hablé con el profe Alfaro también y él me dio para adelante, estaba con su apoyo y él quería que vaya sumando minutos y es muy importante para mí que avale también la oportunidad de venir al club. He's someone who I spoke with before coming here, and he told me that he wanted me to get as many minutes as I can. So he's someone who I've spoken to about this move for myself. Did you feel like you were actually able to play against Real Salt Lake, or were you kind of trying to think and play at the same time? ¿Te sentiste como podías jugar contra Salt Lake o como estabas pensando y intentando jugar a la vez? ¿Cómo? Yeah, can you elaborate a little bit? Did he know what he was supposed to do? Because he only been with the team for a couple of days. Si sabías tu rol, como solo llevabas un poco tiempo con el grupo. No, al tener al Tata obviamente se hace la adaptación mucho más fácil. Tuve unos días de entrenamiento y también el grupo es muy bueno, entonces desde el primer día me sentí como en casa y eso creo que se notó dentro del campo también. I think having Tata has helped with the adaptation process a lot, and also just the fact that all my teammates have been very welcoming and helpful since I arrived. So I think you could notice that on the field. Sam? Hi, Matías. My name is Sam. How has Tata described your role as number 8? What does he want from you in that position? ¿Cómo ha descrito tu rol el Tata y qué es lo que está pidiendo de ti en los partidos? No, hoy en día me está utilizando como un volante interno, como de 8 por izquierda. Me está pidiendo intensidad y que llegue al área y tratar de convertir goles. My role is an interior midfielder on the left, and so he's asking from me intensity to try to get into the box and to help the team score goals. One more. The team is in a tough moment right now. What convinced you to come to Atlanta anyway? El equipo está pasando por un momento difícil.
¿Por qué elegiste venir a Atlanta en este momento? No siento que esté pasando por un momento difícil. Si es recién empieza la temporada, es un grupo nuevo. De a poco el grupo va agarrando lo que el Tata quiere. Hay buenos jugadores y elegí venir a Atlanta porque creo yo que es uno de los mejores equipos de la MLS. I don't think it's going through a difficult moment. I think it's the start of the season and all the players. It's a new group of players, but we have very good players, and we're all still learning what Tata and the staff is asking us to do. But I chose to come to Atlanta because it's one of the biggest clubs in MLS. Matías, la afición de Atlanta, ¿qué versión va a haber de Matías Galarza? ¿Qué es lo que le ofreces al medio campo? ¿Cómo te defines tú? ¿Un volante de recuperación, un volante más de ataque, un volante mixto? How would he describe his style to the fan base? Yo siempre voy a dar lo mejor dentro del campo, tratar de ser siempre intenso y pelear siempre todas las pelotas, todas las disputas y nada, que siempre voy a dar lo mejor y me considero más un volante mixto con llegada. I would describe myself as someone who's always going to give his best for the team, maximum effort. I'm someone who's going to try to win every 50-50 ball, and do what I can to help the team. I would consider myself like a midfielder who can do a bit of everything, and try to help the team with goals as well. Miguel dijo algo similar, que el grupo aquí es un buen grupo, buenos jugadores, están comprometidos, a pesar de empezar sin una victoria en 3 partidos. La pregunta raramente es, ¿dónde te tienen viviendo? O sea, ¿llegaste a la casa de Miguel o cómo te estás acomodando ahora mismo en la ciudad? ¿Y cómo ha sido esa relación con los jugadores? Just how he's adapting to the city and the lifestyle and his relationship with the players so far. No, estoy viviendo en el hotel, obviamente, con mi novia, pero no, Miguel siempre está a disposición a 24 horas. El club también, la verdad que más allá de los jugadores, el staff, la gente que trabaja del club está a disposición para lo que necesite, ya sea comer en un lugar, ir a algún lugar, venir a hacer entrenamientos. Eso la verdad que me sorprendió, porque eso habla también del club, de la institución y de la gente que trabaja acá. Currently, I'm staying at a hotel with my family, but Miguel has been available 24 hours, anything that I need, and the other players and the staff at the club as well. That's something that surprised me a lot coming here, is how available they are to help me get settled, and I think that just speaks highly of the institution where I'm at right now. Yeah, Jose? Matías, la albirroja viene de una eliminatoria buena en Sudamérica. ¿Cuáles son los objetivos del equipo, del grupo, viendo esta Copa del Mundo aquí en Estados Unidos? What are the goals for Paraguay at the World Cup? Yo siempre digo que el objetivo que todos tenemos como grupo es salir campeón del mundo. Obviamente es el sueño que todos tienen, que todos los países que disputan la Copa del Mundo tienen el sueño. Creo que se creó un muy lindo grupo con muy buenos jugadores y eso Paraguay lo demostró a lo largo del tiempo. I always say that the goal of the national team is to win the World Cup. That's the dream of every national team who's competing at a World Cup. So I think we have a very good group with very good players. And so that's the goal that we have in mind for the tournament. All right, thanks, Matias. Thanks, everyone. Gracias a ustedes.
Tata. Henry? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando hablamos con algunos de los jugadores, varios dicen que le estás pidiendo que sean protagonistas dentro del campo. ¿Qué tienen que hacer los jugadores para ser protagonistas? What players have to do to be protagonists on the field? Bueno, primero creo que ajustarse a una idea de juego, porque la idea de juego es tener protagonismo, es decir, la búsqueda nuestra va hacia el protagonismo de cada partido. Y después también hay que ser valientes para tomar las riendas de un partido. Y no siempre se puede, a veces el rival te supera, y también para eso hay que estar preparados. Pero nosotros intentamos ser un equipo desde la propuesta que ejerza el rol protagónico, no que sea un equipo pasivo y que espere a ver qué hace el rival. Entonces no es nada que ellos no tengan que hacer en cada uno de los entrenamientos. First, to adjust to the way that the team wants to play, because that's the style that we want, is to be the protagonist in every match. But that also means for each player to be brave on the field. And we understand that not every game is going to end up with us being the protagonist, but that is the message and the style that we want to play. And so that's what we're trying to do in games and also in training sessions. ¿Qué tal? Uy, Buen día. no. Ya varios días después del partido Sí. contra Salt Lake, me imagino que ya se hizo el post-análisis con el Ujú. cuerpo técnico. Si me enfoco en el mediocampo, ¿qué destaca usted del funcionamiento del mediocampo? Y si la jugada del primer gol, si para usted es importante que Muyamba pues, comete falta o algo así, si lo habló con él, pero en general, ¿qué vieron después del partido? En el mediocampo específicamente. About his analysis of the game, especially the midfield. En realidad, yo destaco de la mitad de la cancha, aunque en realidad lo destaco del equipo, es las intenciones de jugar. Y por momentos lo hicieron bien. I highlight the intention of the team to play, and I thought we did that well in moments. Y creo que Tristán en esa posición nos da mucho juego. Eso para nosotros es muy importante. Pero también sabemos de las limitaciones que puede tener Tristán a la hora de recuperar la pelota cuando juega en ese lugar. And I think Tristan does that very well for us. He helps us in that aspect, but we understand that there are also limitations, especially when he's playing in that position for us. Y respecto a ese tipo de errores individuales, es decir, no hay necesidad de juntarse con el jugador y mostrarle imágenes, porque ¿qué le estamos mostrando? Pucha, quisiste hacer full y no lo hiciste. Si quiso hacer full es probablemente porque esa era la necesidad que tenía el equipo. Y si no pudo es porque a lo mejor el otro lo superó físicamente y no alcanzó ni siquiera para hacerle full. Es decir, no hay mucho para hablar de eso, porque Tristán o quien juegue en ese lugar sabe que había que interrumpir el contragolpe rival. But in moments like that play on the first goal, there's not always a necessity to pull the player aside after and show him the film and say, hey, I think you should have committed a foul here, because Tristan knows he wants to play, and if he didn't commit a foul, it's because physically he wasn't able to be in the position to commit the foul, but we don't feel the need to always go over every play after. Me cuesta mucho pensar que voy a hacer un entrenamiento donde un equipo ataque y cada vez y tirar una pelota para que el rival salga rápido y entrenar a hacer full. No digo que no se pueda entrenar, a lo mejor algunos lo entrenan. Me costaría perder un día de entrenamiento pensando, che, vamos a hacer 10 fulls en un entrenamiento que estamos fallando en los fulls, ¿no? It would be difficult for me to set up a training session where we're having players instructed to commit tactical fouls and do it 10 times in a row just so they can learn to commit a tactical foul, because then I'm losing a day of training where we can be working on other things. Good morning, Tata. You talked after the match about individual mistakes being the deciding factor. What have you done this week to address those individual mistakes? Hablaste después del partido de los errores individuales y qué han entrenado o qué han hecho esta semana para corregir eso. A ver, los errores individuales resultan muy difíciles tener esto que pasó a lo mejor con Tristán, o a lo mejor una jugada donde se le meten en la espalda a Juan.
o en el primer gol, el segundo gol, que dejamos que el delantero baje la pelota, que la tiene acá arriba de la cara. Sí trabajamos, hicimos trabajos defensivos de 1 contra 1, que eso es una preocupación respecto al partido anterior. Sobre eso hicimos trabajo y hicimos muchos trabajos que tienen que ver con la forma de atacar y cómo atacar, porque creo que el equipo el otro día tiró 35 pelotas de costado y hicimos un gol así o 2 goles así y podríamos haber hecho mucho más. Pero respecto a lo defensivo, mucho hincapié en el 1 contra 1. Sometimes it's difficult to work on all different kinds of individual mistakes. So like the play we're talking about with Tristan, or the first goal where the defender or where the attacker runs in behind Juan, or the second goal when the ball falls and their forward is able to chest it and bring it down. It's difficult to work on that, but what we have worked on this week is one-on-one defending, and we've also worked on our attack because we think there's more opportunity there. We played 35 balls out to the wings in this game, and we created a couple good chances from that, but we think there's more opportunities that we can take advantage of. You mentioned that first goal. On that goal, Juan is beat in behind. Your center backs are often on islands. Are you concerned about maybe the lack of pace from Juan and Anea in those situations? El estilo del equipo a veces deja a los centrales y tienen que cubrir mucho espacio. Si te preocupa la velocidad de los centrales. Lo primero que observo en ese tipo de situaciones es si nosotros quedamos en inferioridad numérica. Eso para mí sí sería una preocupación. O al menos si estamos 1 para 1. The first concern is if we're at a numbers disadvantage, or if it's 1v1. Si eso sucede, la preocupación es menor, porque quiere decir que estamos en cualquiera de los 3 goles que nos hizo Real Salt Lake, en ninguno de ellos nosotros estábamos en inferioridad numérica. In each of the goals against Salt Lake, we weren't at a numbers disadvantage. Y nosotros justamente los trabajos que hacemos en la semana tienen que ver con la forma que el equipo tiene que adquirir para jugar. Y como esa forma implica defender grandes espacios, automáticamente en cada trabajo que estamos haciendo estamos defendiendo grandes espacios. Entonces es una cuestión de no quedar en inferioridad numérica, que el rival no salga al espacio con mayor cantidad de jugadores que los que nosotros regresamos, hacer fulls tácticos, defender bien el 1 contra 1. De eso se trata un poco cuando un equipo intenta jugar de una manera y tiene que defender con mucho terreno atrás. But in training sessions, we're working on also what we can add to the team's overall play and what we can do better. So in those situations in training, the center backs are always having to cover a lot of space. And so we're talking about things like one-on-one defending or tactical fouls, and mostly not being at a numbers disadvantage. So these are the kind of things that we're doing consistently. Last game was the first time that Alexi and Manu and Amaron got to start together. How do you think they work together in the attack? Bien, me pareció. Good, I think. What could they do better? Primero creo que Miguel entendió cuál es la necesidad que tiene el equipo cuando Alexei tiene la posibilidad de ponerse de frente. Y ya hay muchas imágenes, muchas jugadas donde ya cuando Alexei se pone de frente, él no juega a la misma altura, sino que trata de hacerse segundo atacante. En muchos momentos fue bien al espacio. I think Miguel understood well what the team needed in the moments when Alexei was in advanced positions, and so they weren't playing at the same line, and they were able to play a lot of balls and find space behind the defenders. Y después creo que Manu hizo
hay una gran diferencia entre los movimientos en diagonal y profundos que hizo a las espaldas de los centrales en este partido respecto a los dos partidos anteriores. And I think Manu made a good improvement in the movements that he's making and his runs and being able to get runs behind and diagonally behind the defenders compared to the last game. Creo que el equipo el otro día tuvo otro problema, que no fue ni la posición de Alexei respecto a Miguel, ni los movimientos de Manu. Creo que el equipo el problema que tuvo es que definió mal cada situación de pase para gol o pase para jugada de peligro. En muchas ocasiones elegimos mal ese último pase. I think in the last game the problem wasn't Miguel or Alexei's positioning or the runs that Manu was making. It was the decision making or the execution of the final pass on situations that we think can lead to goals. ¿Qué es lo que te convence de Matías Galarza para traer al equipo y qué crees que va a aportarle a este equipo en la posición en la que está? About Galarza and what he can contribute to the team. Bueno, a ver, tener para un esquema como el que usamos nosotros, que nuestro volante izquierdo tenga la pierna de ese lado siempre es una ventaja. Después es un jugador que tiene mucha dinámica, es correcto a la hora de manejar la pelota, va dentro del área a definir. En ocasiones puede jugar por fuera, de hecho en la selección de Paraguay juega mucho por fuera, probablemente mucho más que en esta posición de interior. Y creo que tiene pero esto pasa mucho sobre todo con todos los jugadores que vienen de la Liga Argentina. Están acostumbrados a jugar con una intensidad que es lo que más destaca en la Liga Argentina. Entonces es como que bueno, esa intensidad también nos contagia y nos hace tener un poco más de presencia ahí en la mitad de la cancha. It helps having a left-footed player being able to play on the left side of the midfield, but Galarza is a player who's dynamic. He can get into the box. He's good controlling the ball and helping us in possession. He can also play more on the wing, as he's done for Paraguay a lot, to play in that position. But something that's common with players who are coming from Argentina is just the intensity, because that's something that is a quality of that league, so that players who come from there are usually bringing that quality with them. Other than Will, is everyone available for selection for Saturday? Sí, están todos disponibles para el partido menos Will Riley. Fortune va a jugar 45 minutes in the second team, and Berrocal is questionable. Any other English questions? If not, we'll go. Yeah. Profe, Philadelphia is a little different now than you faced them last with Bradley Carnell instead of Jim Curtin. How have they changed and what challenges do they present and what opportunities do you see? Respecto al Philadelphia de la temporada pasada, es bastante similar. Diría que muy parecido. Compared to Respecto al Philadelphia. de Jim, sí es diferente. Sorry, compared to Philadelphia of last year, I think there's a lot of similarities, but you're right. Compared to with Jim, it's a different team. Ganó Soporter Gil justamente jugando con dos delanteros por dentro, siendo directo, posicionándose en situación ofensiva a partir de pelotas largas. Me parece que ese es el rasgo característico, pero está tan bien entrenado eso que incluso se hace muy difícil la presión alta, ¿no? It's a team that won the Supporter Shield playing with two inside forwards and the way that they like to play. And also with that, ¿cómo has dicho? Es una presión. Es muy difícil presionar porque como enseguida tiran largo, entonces es muy difícil ir a presionar. No intentan poco salir por bajo porque enseguida buscan segunda pelota. But no digo que no lo puedan hacer, pero el rasgo del equipo parece ser ese. It's difficult to press them because they play so direct and so long to the forward. So that they don't play out of the back a lot. Not to say that it doesn't happen, but they prefer to play more direct. Just a follow. Berrocal is questionable. Porque tiene una molestia. Because he has some discomfort. Okay. Stian or Haku with Mihai?
Eso ya me está preguntando por el equipo. ¿Quién Me está se- preguntando por el equipo. Sí. Y Dom sabe que no. You ¿Sabe know. por qué me hizo esa pregunta? Porque la primera pregunta la tiene que hacer siempre él y no la hizo él. He says the reason you're asking him that is Eso es- you always have to ask the first question, and today you didn't do it. Eso es lo que nos está pasando, eso está mal. La That's what's primera hap- pregunta siempre es de Doc. That's what happens. El mundo ha cambiado. Pero no, acá no debería cambiar. I'm staying in the same seat. Yes, yes, me too. Yeah, but we don't need to change that. But he said, you know me, I'm not gonna give you the I have honor. to ask that. Yeah. All right, we'll take a couple more. Solo es una pregunta para dejarme mal parado a mí. It's a question to make him look bad. No. Okay, we'll take a couple in Spanish. Felipe, then Jose. Hablando de Tomás, yo pienso en el Tomás contra Cincinnati. Sí. Sí. En Sí. el papel de mediocampo. Sí. Lo tiras como A la un derecha. que tiene, Sí. tiene experiencia ahí. Sí. La decisión, o sea, entender un poco la decisión y si lo vamos a ver durante el año. Yo esto lo dije. Nosotros trajimos a Tomás para que juegue de lateral derecho. Y no desconocemos que pueda jugar de marcador central o de volante central. Hizo un buen partido con Cincinnati. Nosotros entendemos que él puede ser mucho más productivo en un equipo que logre ser protagonista jugando de lateral derecho y no iniciando juego como volante central. Porque hay una parte que nos garantiza músculo, que nos garantiza presencia, juego aéreo, y hay otra cosa que Tristán, por ejemplo, sí tiene y él no tiene, que es la salida un poco más prolija. Y hay partidos que podemos usarlo o necesitaremos usarlo ahí, como el de Cincinnati, y por eso él destaca tanto. Y hay otros partidos que entiendo yo que necesitamos otra cosa para poder construir mejor. Jose. Tata, con respecto a Manu en la delantera, ¿cómo hablas con él para que no esté ansioso? Porque van tres juegos Sí. y no marca y también se le ve un poco, no sé si desconectado, pero sí, yo noto ansioso por marcar el gol y no lo hace. ¿Cómo es la conversación? Es que yo noto en él, o sea, él tuvo una muy buena pretemporada, incluso con situaciones de gol, haciendo goles. Y no se sintió confortable con en los dos primeros partidos. Y yo creo que no se sintió confortable también porque el equipo fue mejor en el tercer partido, donde él sí participó más y se sintió mejor, inclusive en el segundo tiempo con San José. Y yo creo que mucho tiene que ver también con el juego del equipo. Y en la medida que el juego del equipo pueda crecer, yo creo que él se va a sentir más confortable, aún si no hace goles, porque va a tener otra participación en el juego. Me parece que cuando nosotros podamos crecer más en el juego, él va a tener mejores minutos con el equipo. La última, fuera de contexto, Sí. Tata, lo de la finalísima. ¿Tú crees que Argentina lo debe jugar en España? Porque No. no comentas. No, me parece que hay cosas que no creo que sea necesario que yo comente. Además, después de 3 derrotas, bastaría que hable de dónde tiene que jugar la final. All right. Thanks, Tata. Thanks, everyone. Dale, gracias. Hey, the first question you. Chao. Gracias, Tata.